En las dos primeras sesiones de este debate del Estado de la Nación, los grupos hemos presentado nuestro diagnóstico de los problemas que aquejan a nuestro país, o al menos lo hemos hecho en los huecos que dejaba el «y tú más» tan caro al bipartidismo. Y en esta tercera y última sesión se nos pide que presentemos nuestras propuestas de resolución, en base a ese diagnóstico de los problemas que proponemos para mejorar la situación. Y eso es lo que tengo el honor de hacer en nombre de mi grupo, Unión, Progreso y Democracia. Nosotros hemos presentado 15 propuestas de resolución que se pueden agrupar en 3 bloques. Un primer bloque es un bloque de regeneración democrática, un bloque para revitalizar nuestra democracia, para aumentar la calidad de nuestra democracia. Un segundo bloque es de propuestas económicas para revitalizar nuestra economía y un tercer bloque son propuestas para dar un futuro a algunos grupos sociales en nuestro país que hoy día carecen de él. Regeneración democrática, propuestas económicas, propuestas de futuro. Comenzando por el primer bloque, medidas de regeneración democrática. Son 5 las propuestas de resolución que hacemos en este sentido. Es una perogrullada, pero las elecciones son la base de la democracia. Y para que la democracia funcione bien, los ciudadanos tienen que pensar que su voto vale igual que el de su vecino y los ciudadanos tienen que pensar que su voto cuenta. Eso es lo que les animará a participar. Que su voto vale igual que el de su vecino. Para eso hay que reformar la ley electoral y nosotros proponemos una reforma que no es ninguna ocurrencia, se basa en el informe del Consejo de Estado del año 2009. No porque favorezca a este partido o a otro, sino porque los ciudadanos tienen derecho a que su voto cuente, se vea representado. Proponemos combinar el distrito provincial con un distrito único nacional, en la línea indicada por el Consejo de Estado. Y también proponemos que las listas estén desbloqueadas, es decir, lo contrario que está haciendo el Gobierno en el caso de Castilla-La Mancha, donde un 15% de los electores verán cómo su voto no cuenta y cómo no están representados en su Parlamento. Un segundo pilar de la democracia, junto al voto y la participación, son los partidos, instrumentos esenciales de participación democrática. Es otro pilar, por desgracia, también agrietado en nuestra democracia. Nos lo recordaba hace pocos días, ni más ni menos que el Consejo de Europa. Proponemos cambios adicionales en la financiación de los partidos, de forma que se fiscalice con más cuidado el ámbito local y se garantice la independencia del Tribunal de Cuentas. Y proponemos una mayor democracia interna en los partidos, la generalización de las primarias, que Unión, Progreso y Democracia ya practica. El otro día el presidente del Gobierno estaba preocupado por si queríamos cortarle la mano. Es una preocupación freudiana. Yo no pude dejar de pensar que tal vez le preocupa su mano porque en esa mano está el dedo que designa los candidatos autonómicos, los candidatos europeos, tal vez el próximo presidente del Gobierno. Tercera propuesta tiene que ver con la corrupción política, un cáncer que corroe nuestras instituciones, que corroe a la mayoría de los partidos. El número de causas de corrupción política es tan enorme que habría que escribir una enciclopedia. Es difícil simplemente seguirlas. Proponemos ideas como que los corruptos no puedan ir de ninguna manera a las listas electorales, endurecer más la legislación sobre el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos y terminar con anomalías que hay en nuestro país como la arbitrariedad de los indultos, un residuo casi medieval, y el término del aforamiento. Hay 10.000 personas aforadas en nuestro país que no son juzgadas por su juez natural. La cuarta propuesta de regeneración tiene que ver con el Poder Judicial. Es necesaria la separación de poderes, otra base de la democracia. Y proponemos algo tan sensato como lo que proponía el Partido Popular en su programa electoral, que en el Consejo General del Poder Judicial los jueces elijan directamente 12 vocales, en vez del reparto de cuotas que sigue vigente e imposibilita esa independencia esencial del Poder Judicial. Quinta y última medida de regeneración democrática, hay que seguir recordando, combatiendo la lacra del terrorismo y para eso promovemos incluir el delito de terrorismo como crimen de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Estas son nuestras medidas de regeneración democrática, nuestras medidas para dar más vitalidad a la democracia y que los ciudadanos se sientan más involucrados en ella.
El segundo bloque de medidas son también para revitalizar, en este caso, revitalizar nuestra estancada y moribunda economía. En este caso son 7 las propuestas de resolución que hacemos. Proponemos condicionar los rescates de las comunidades autónomas. Cuando el Estado rescata a una comunidad autónoma, debe condicionar esos rescates, igual que hace la Unión Europea cuando rescata a uno de sus Estados miembros. Condicionar no para fastidiar, condicionar en el sentido de obligar a que esa ayuda se destine prioritariamente a los servicios sociales esenciales para que se proporcionen en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y condicionar al recorte de gastos y entes superfluos que siguen proliferando. No tiene sentido hacer recortes en sanidad mientras siguen subsistiendo las embajadas autonómicas o 4.000 entes públicos no administrativos. Segunda propuesta, relacionada con la anterior, una reforma a fondo de las administraciones públicas. Esta es una propuesta muy importante que diferencia esencialmente nuestro proyecto político del Partido Popular y otros grupos de la Cámara. El Partido Popular, el presidente del Gobierno, dio en el debate de hace 2 días por terminada la reforma de las administraciones. Dijo que solo tenemos un problema de ingresos y que el gasto superfluo había desaparecido. Nosotros no compartimos en absoluto esa postura. Proponemos la fusión de municipios, son 8.000 y la mayoría muy pequeños. Proponemos la eliminación de diputaciones provinciales. Proponemos la drástica reducción de esos 4.000 entes públicos no administrativos y en las propias administraciones territoriales hay todavía entes innecesarios, consejos económicos y sociales, tribunales de cuentas, consejos consultivos duplicados. No es un problema solo de ingresos. Hay gasto superfluo y reforma de las administraciones pendientes. Y eso diferencia esencialmente nuestro proyecto político de otros representados en esta Cámara. Pasando al ámbito financiero, proponemos exigir responsabilidades a los miembros de la alta dirección de las cajas de ahorro politizadas y quebradas. Se habla de crisis de las entidades financieras, pero fueron unas entidades financieras muy concretas, las cajas de ahorro politizadas, las que quebraron. Otras entidades financieras no lo hicieron. Las consecuencias han sido terribles, terribles para el contribuyente. Van 43.000 millones de euros ya perdidos. Terribles para los que compraron preferentes mal comercializadas. Terribles para los miles de empleados que han perdido su trabajo en esas cajas. Y es un doloroso contraste esos efectos frente a la situación de los que lo han provocado, que no solo no han sido penalizados, han sido premiados socialmente. Antes del hundimiento de las cajas disfrutaron sueldos millonarios, viajes exóticos y créditos preferenciales. Pero incluso después del hundimiento de las cajas, incluso ahora mismo, incluso hoy en día, siguen disfrutando las indemnizaciones millonarias que cobraron, las prejubilaciones millonarias que se autoconcedieron con las instituciones ya quebradas. Seguimos creyendo esencial exigir responsabilidades, como ha hecho UPyD en el caso Bankia, en el caso Caja Segovia, a los responsables y recuperar esas cantidades cobradas ilegítimamente con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2008, en que ya estaba claro cuál era la situación de esas entidades. Nos preocupa también en el ámbito financiero la estafa de las preferentes. No bastan soluciones parciales, tipo arbitraje, controladas por las propias entidades. Todos los estafados, en su inmensa mayor parte, personas humildes, jubiladas, tienen derecho a la recuperación íntegra de su dinero. Por último, 3 reformas estructurales. La reforma laboral. La reforma laboral del Partido Popular ha fracasado. Hoy en día el 93% de los nuevos contratos siguen siendo temporales y del 7% indefinido casi la mitad son a tiempo parcial. Hay una precariedad terrible, no solo paro en nuestro mercado de trabajo. Y esto va unido a la pérdida de protección de los parados. La tasa de cobertura no deja de caer y hay ya 3 millones de parados sin ninguna protección. Por eso planteamos 2 grandes propuestas. Una es el contrato único indefinido, cada vez más justificado. Todos los contratos deberían ser indefinidos, con una indemnización inicialmente similar a la de un contrato temporal de los de hoy, que progresivamente, sin saltos, se convertiría en un contrato indefinido de los de hoy. Eso estabilizaría las relaciones laborales y daría unas perspectivas de futuro a nuestros jóvenes. Y segunda propuesta, homogeneizar las rentas mínimas de inserción autonómicas. Son el último escalón de protección y no tiene sentido
que los requisitos para acceder a ellos, el número de beneficiarios, la duración, sea tan dispar entre las comunidades autónomas y, además, en el sentido opuesto al que sería esperado. Hay más protección en las comunidades más prósperas, donde los problemas son menores. Según la reforma estructural, la reforma fiscal, hay una en marcha. Las grandes líneas, en nuestra opinión, deberían ser el aumento de bases imponibles para que las personas que ahora pagan muy por debajo de su capacidad contribuyan lo que es justo, según su capacidad de pago, y unido a esto, un alivio de la carga de las personas que hoy pagan por encima de lo que deberían, muy especialmente las rentas del trabajo. No se puede disociar la reforma fiscal de la lucha contra el fraude. Se dejan de recaudar cada año 7, 8 puntos del PIB, 70.000, 80.000 millones de euros. Y para eso hay que dar más medios a la agencia tributaria y garantizar su independencia con un nuevo estatuto. Y no queremos olvidar la amnistía fiscal. Eso sí que fue una bajada de impuestos. El 3% pagaron los amnistiados. Al menos deberían revisarse con cuidado todos esos expedientes para evitar que, además de amnistía fiscal, haya habido blanqueo de capitales ilícitos. Última reforma estructural importante, la reforma energética. La energía es un componente esencial de la competitividad de una economía y es un componente esencial del gasto y la calidad de vida de las familias. Hay que acabar con este caos de reforma energética por mes, con la inseguridad jurídica, con los aumentos insostenibles de la factura y llegar a un marco de estabilidad que tenga en cuenta líneas como el ahorro energético, la rehabilitación de viviendas, el autoconsumo, que se ha penalizado en las reformas del Gobierno, y la lucha contra la pobreza energética. Y decía que había un último bloque con medidas de futuro. Todas han sido medidas de futuro, pero algunas más directamente relacionadas con ese futuro, con dar un futuro a algunos grupos que hoy no lo tienen. En primer lugar, los desahuciados. Es difícil saber las cifras exactas, pero puede haber 500.000 de afectados y muchos de estos desahuciados han perdido su vivienda y siguen cargando con la mayor parte de sus deudas. Proponemos una ley de segunda oportunidad, un tratamiento a las personas físicas similar al de las empresas cuando están en un procedimiento concursal para que estas personas puedan rehacer sus vidas. En segundo lugar, la pobreza infantil. Nos sorprendió mucho el otro día el enfado del presidente del Gobierno. No es un tema sensiblero, es literalmente el futuro de nuestro país. Nuestros niños y niñas son el futuro de nuestro país. Y hay 2.800.000 de ellos, según Save the Children, una tercera parte en riesgo de pobreza y exclusión. Y esto debería ser algo urgente y una tarea compartida entre todos los grupos de esta Cámara. Debería ser algo que apelase a nuestra conciencia cada día. No basta con anunciar planes sin resultados, es necesario dotar más recursos, es necesario la colaboración entre todos los niveles de la Administración, es necesario tener información periódica, oficial, fiable. Si estas cifras son discutibles, ¿cuáles son las verdaderas? Hay que comprender mejor el problema y hay que combatirlo. Y si esto lo consideran demagogia, pues bienvenidos. Nos sentimos honrados de estar en el grupo de los demagogos. Algún día deberían unirse a él. Tercera y última cuestión, la educación. La educación es un elemento clave para la competitividad de un país y también para la igualdad social, para la movilidad social. Y la LOMCE no ha resuelto los problemas. Es necesario un marco estable que no cambie con cada gobierno, que potencie la formación profesional, que dé mayor autonomía a los centros y que fomente la movilidad de profesores y alumnos, entre otros rasgos que están en nuestra propuesta de resolución. Estas son nuestras 15 propuestas. Son propuestas constructivas, son propuestas que intentan solucionar los problemas de este país. Son propuestas que los ciudadanos quieren. Ustedes pueden optar por ignorarlas, pueden optar incluso por ridiculizarlas, por seguir diciendo que no tenemos propuestas, pero lo hacen a su riesgo. La soberbia del poder en todas las tragedias griegas es el inicio de su final. Y la rueda de la fortuna gira. Los clásicos hablaban de la rueda de la fortuna porque lo que hoy está arriba, mañana está abajo, y lo que hoy está abajo, mañana está arriba. Ustedes pueden reírse de estas propuestas, pueden ignorarlas, pero se acabarán haciendo porque son necesarias, y si no las hacen ustedes, las acabarán haciendo otros. Querría finalizar, señora presidenta, diciendo que de las enmiendas presentadas aceptaremos la enmienda 38 del Partido Socialista, y estamos intentando negociar una enmienda transaccional a la 62 del Partido Popular. Muchas gracias.